Mis amigos, muy buenos días. Hoy tenemos con nosotros a un amigo del canal, el maestro Achim Fadili. Gracias por estar con nosotros, maestro. Hola Aldo Esterone, gracias a usted. Y hoy él está aquí para explicarnos algo que nos cuesta trabajo entender, es la historia Nicolás Sarkozy. Hice un video ayer sobre Nicolás Sarkozy, sobre su famosa condena que dio la vuelta a los medios. Dicen que tal vez irá a la cárcel, tal vez no, tal vez termine con un brazalete. Sabemos que ya usó el brazalete durante un buen tiempo. Entonces estamos tratando de entender y con nosotros creo que no hay nada mejor que tener a un abogado del calibre de maestro Achim Fadili, quien responderá nuestras preguntas sobre Nicolás Sarkozy. Así que ahí va, les lanzo la pregunta. No lo hemos hablado realmente, ¿de acuerdo? No lo hablamos antes. Usted y yo conocemos el tema, pero no lo preparamos. No conoce las preguntas, no se las hice ni lo discutimos antes. Es la primera vez que conoceré su opinión y lo que tiene que decirnos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué exactamente condenaron a Sarkozy? Gracias Aldo. Entonces me gustaría volver a un elemento desencadenante que es fundamental en este caso. 1989, septiembre de 1989. Y recuerdas, Aldo, fue el atentado del Douglas Comercial, 772 Douglas Comercial, Unión de Transportes Aéreos. 772 Unión de Transportes Aéreos, que significa Unión de Transportes Aéreos, que era una aerolínea francesa que despegaba de Brazzaville, la capital de la República del Congo, para aterrizar en París. Y había una bomba en ese avión. El avión explotó en pleno vuelo sobre Níger, en un desierto, causando la muerte de 160 personas, incluidos 54 franceses. Acto 1. ¿Me van a decir qué relación tiene esto con Nicolás Sarkozy? La relación resultó ser directa, porque hubo un juicio, por supuesto, hubo muchísimos demandantes y fue condenado como culpable número 1 un tal Abdallah Senussi, cuñado de Mohamed Gaddafi y vicepresidente del Servicio de Inteligencia. Entonces él estaba al mando del Estado libio detrás de Mohamed Gaddafi, dictador, al mando de un régimen que fue denunciado por varias personas. Acto 1. Entonces, Maestro Fadili, ¿se conoce la razón, el motivo o por qué habría hecho explotar ese avión? ¿Tenía algún interés en hacerlo? bueno, de entrada no voy a entrar en detalles, pero hubo muchísimos juicios. Juicios en Francia, juicios en Estados Unidos, incluso llegó hasta la Corte Europea de Derechos Humanos. Hubo un grave problema de indemnización. Hubo un acuerdo con la Fundación Muammar Gaddafi. El motivo no era muy claro, pero el motivo, digamos, subyacente era una forma de chantaje en relación con el hecho de que Libia estaba aislada de las naciones. Y ese chantaje se suponía que haría ceder a Occidente con respecto a esa postura. Se suponía, pero si usted quiere, podemos hacer una cápsula en otra ocasión, porque ese asunto va a volver, obviamente. Volveremos a hablar de eso. Por la apelación de Nicolás Sarkozy, la Corte de Apelaciones de París decidirá en unos 6 meses, porque hay detenidos. Normalmente cuando hay una apelación de este tipo, tarda más de un año, el tiempo para revisar a fondo el expediente. Pero dado que ya hay detenidos, pues para no obstaculizar aún más la libertad del individuo, bueno, el juicio de apelación tendrá lugar en 6 meses. 6 meses es muy rápido, así que vuelvo a ese punto. Septiembre de 1989. Atentado del Douglas Comercial. 10 Unión de Transportes Aéreos. 772. 2005. Tienen a Bryce Hortefeux, que tiene una reunión secreta con ese Abdallah Senussi. De acuerdo. Y es ahí donde hay algo muy grave en este asunto. Es que tenemos de todos modos a un eminente colaborador del ministro del Interior de la época, Nicolás Sarkozy, que está al frente de un poder soberano, el Interior, y que supervisa los servicios de inteligencia internos y externos franceses, y que, por lo tanto, va a Libia para discutir un pacto de corrupción. ¿Cuál es ese pacto de corrupción? Es una promesa de financiamiento para la campaña de Nicolás Sarkozy,
quien era candidato para las elecciones presidenciales de 2007, por un monto de $50 millones. Promesa de financiamiento. Y hay un documento en ese sentido. Acto 2. El tiempo pasa. Acto 3. Mediapart. El famoso periódico en línea Mediapart, que todos conocen, publica este documento proveniente de archivos libios. Porque... ¿Este documento es auténtico, maestro? ¿Es auténtico? Sí, ya voy. Vengo porque hay algo muy importante, porque anteayer Nicolás Sarkozy, cuando hizo su declaración después de ser condenado en el Tribunal Judicial de París, dijo que la presidenta había dicho que ese documento era falso, insistió en eso. Eso es. Y entonces voy a aclararles a los oyentes sobre este elemento falso. Entonces Mediapart publica este documento. Es el inicio del caso de 2012. 13 años después, en 2025, este caso es juzgado. Así que no fue juzgada a la ligera. Hubo más de 10 años de investigación. De todos modos, estuvo la Fiscalía Nacional Financiera que estuvo a cargo del caso. Hubo decenas de investigadores, digo bien decenas, hubo decenas de magistrados que se ocuparon del tema. Hubo debates contradictorios. Y hubo más de 3 meses de juicio con algunos de los abogados penalistas más destacados de nuestro país. Así que cuando se tomó esta decisión anteayer, no fue una traición, contrario a lo que se quiere decir. Fue un juicio que está muy fundamentado y que tiene más de 400 páginas. Es realmente enorme. Entonces, regreso. Acto 1, atentado del DC-10 Unión de Transportes Aéreos 772, 2005. Brice Hortefeux, colaborador, miembro del gabinete de Nicolás Sarkozy, ministro del Interior, que se reúne con Abdallah Senoussi, calificado como terrorista de Estado por la comunidad internacional. No hay ninguna duda sobre esa calificación. Entonces, se reúne con él para un pacto de corrupción, un financiamiento prometido para la campaña de Nicolás Sarkozy de $50 millones. Y a cambio, una vez elegido presidente de la República, Nicolás Sarkozy reincorporaría a Muammar Gaddafi al Concierto de las Naciones y también, entre comillas, limpiaría el nombre de Abdallah Senoussi. Acto 2. Eso no fue lo que pasó en todo caso. No sé si Sarkozy recibió los 50 millones, pero en todo caso sé que no cumplió con su parte del contrato. Exacto. Entonces, ¿qué ocurrió? Usted mencionó que ese documento es falso o auténtico. Hay que saber que cuando se publicó ese documento, Nicolás Sarkozy y Brice Hortefeux denunciaron a Mediapart por falsificación. Y ese juicio duró 4 años. En primera instancia, Mediapart fue absuelto del cargo de falsificación y uso de documentos falsos. Nicolás Sarkozy y Brice Hortefeux apelaron. La Corte de Apelaciones de París confirmó la sentencia absolviendo a Mediapart por falsificación y uso de documentos falsos. Nicolás Sarkozy. Maestro, ¿qué significa? Disculpe la interrupción. Eso significa en este punto que según la justicia el documento es entonces auténtico. ¿Eso significa eso? No los tenemos. Por ejemplo, ¿habría perdido este juicio por tecnicismos? Que no tienen nada que ver con la validez del documento en sí. Voy a eso porque por supuesto ha habido mucha agitación desde anteayer y la agitación no va a parar, porque va a surgir un problema respecto a la persona misma de Nicolás Sarkozy. Hablaré de eso después, pero en todo caso hubo un recurso de casación y la Corte de Casación, que es el órgano supremo del orden judicial francés, que es el equivalente a una Corte Suprema, rechazó el recurso. Así que de manera definitiva e indiscutida e indiscutible, la justicia francesa no consideró que este documento fuera falso. Eso es muy importante. Y es sobre este elemento que, por supuesto, se llevó a cabo la investigación de la Fiscalía Nacional Financiera, que cuenta con algunos de los mejores magistrados de nuestro país. Hay que saber una cosa, y es que en ese documento es ahí donde se tomó esa visita de Brice Hortefeux a Libia para reunirse con Abdallah Senoussi. Es a partir de ese documento que supimos que había una promesa de financiamiento por un monto de $50 millones. Hay que saber que esos $50 millones
transitaron de Libia hacia una sociedad offshore. Eso es lo que reveló la investigación. Esta sociedad offshore era gestionada, administrada por un tal Ziad Takieddine. Takieddine, fallecido hace pocos días. Exactamente, así es. Y este Ziad Takieddine después retiró muchísimo dinero, millones de dólares en efectivo, que trajo a Francia en 2007 en plena campaña electoral. Entonces, esa es la situación. Tenemos una promesa de financiamiento para la campaña presidencial por parte de un Estado libio que está marginado por las naciones, y esa promesa está firmada por un terrorista de Estado que fue reconocido como responsable de la muerte de 170 personas, entre ellas 54 franceses. Luego tenemos la prueba de que fondos fueron transferidos de Libia a una sociedad offshore por un monto de 50 millones de dólares. Como lo supimos, la investigación reveló que un asesor de Gaddafi, anotaba todo en sus libretas y ahí encontramos esa cantidad. Después, la investigación reveló con pruebas que esa empresa offshore fue gestionada y administrada por Ziad Takieddine, quien además era quien se convirtió en el mayor acusador de Nicolás Sarkozy. Voy a volver a eso después, porque incluso muerto, vamos a seguir escuchando de él, incluso muerto va a actuar, van a ver por qué. Y entonces también tenemos la prueba de que este Ziad Takieddine retiró efectivo de esta cuenta offshore para llevarlo de regreso a Francia en 2007. Esa es la situación a la que se enfrentó la investigación. Ahora voy a hablar sobre la condena de anteayer, sobre la decisión de anteayer. ¿Qué dijo el juez? De manera muy fundamentada dijo: no reconozco el financiamiento ilícito de campaña electoral, no lo reconozco. Entonces, maestro, él descarta los 50 millones, entonces ahora los 50 millones ya no existen, ya no cuentan en la ecuación. ¿Eso fue lo que hizo el juez? Él dice: no reconozco el financiamiento ilícito, no reconozco la corrupción pasiva, no reconozco el encubrimiento. Por otro lado, ¿qué es lo que reconozco? Pues la banda organizada. ¿Por qué? No reconozco porque parto del principio de que ese documento de Mediapart, pues no me da toda la información. ¿Qué me podría permitir establecer esa calificación? Ese documento, tras la investigación, en vista de todas las pruebas, me permite indudablemente decir y afirmar y proclamar, declarar que hubo una asociación delictuosa de la cual Nicolás Sarkozy era el jefe, con dos subordinados que son Brice Hortefeux y Claude Guéant. Así que ahí está la sutileza del fallo, y ahí está la precisión del fallo, y ahí está la conclusión del fallo. Entonces, cuando Nicolás Sarkozy, con una audacia, digamos, desmedida, dice: no se encontró nada, el documento es falso y solo en relación con una idea. Cuando dijo una idea, de financiamiento de campaña, yo ya estaba condenado. No es una idea. Son actos positivos por parte de Brice Hortefeux, luego de Claude Guéant. Ellos sí recibieron dinero. Ellos recibieron dinero y Claude Guéant recibió 500.000 euros. Eso fue probado y demostrado, y fue condenado por corrupción. Porque aquí es donde se pone interesante. No tengo el documento frente a mí, porque estamos haciendo este debate, digamos, de manera improvisada, pero hay que entrar en los detalles de cada acusado y de cada condena, y se ve claramente que hay, digamos, condenas personales muy circunstanciadas. De todas formas, hubo 3 absoluciones, incluida la de de Eric Woerth, que fue el exministro de Trabajo, el exministro de Presupuesto de Nicolás Sarkozy, y que era el tesorero de la campaña en ese entonces. Fue absuelto, al igual que otra persona cuyo nombre olvido, que es el vicepresidente de Airbus, que fue absuelto. Hubo 3 absoluciones, eso es importante, y hubo condenas que son todas diferentes. Por supuesto, hubo órdenes de detención, es decir, ir a prisión inmediatamente por parte del jurado, porque en este caso hubo 2 grandes intermediarios. Estuvo Ziad Takieddine, que falleció, así que ya no puede ser condenado, porque no se puede condenar a una persona fallecida.
También estuvo Jouri, que en realidad eran dos intermediarios rivales. ¿Recuerdan la rivalidad constante entre ellos? Porque se repartían la parte del pastel. ¿Y qué pasó? Tenemos a Ziad Takieddine, que fue el gran acusador de Nicolas Sarkozy durante años, hasta que cambió de opinión, donde dijo, no, 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 en realidad todo lo que dije es falso, retiro todo lo que dije. Cuando hice mi declaración ante Paris Match era falso. Me retracto de todo eso. Y se demostró obviamente que esa retractación fue bajo presión, y ahí es a donde quiero llegar. Es que la próxima semana, el 8 de octubre, van a haber una decisión precisamente sobre esta problemática, porque Nicolas Sarkozy está actualmente en juicio por soborno de testigos en relación con Ziad Takieddine. Así que bueno, digamos, a grandes rasgos, esa es la problemática que se ha presentado. Y cuando escuchamos pues esa manada de periodistas y esa manada de políticos que grita escándalo respecto a la justicia. Quisiera, mi querido Aldo, decirle una cosa. Estoy muy orgulloso de nuestra justicia, porque es el único poder actual en Francia que realmente, pues, es independiente y que es realmente competente y que realmente, digamos, es legítimo. ¿Por qué les digo esto? Porque como saben, Aldo, hay tres poderes. Está el poder ejecutivo, está el poder legislativo, está el poder judicial. El poder ejecutivo es el presidente de la República y luego el primer ministro y su gobierno han visto que la legitimidad de ese poder está completamente destruida. Emmanuel Macron ya no es para nada legítimo. No dejamos de hablar ya sea de dimisión o de destitución. Ha destruido completamente la República Francesa, ha destruido completamente Francia, ha reducido a Francia al silencio. Cuando Francia, bueno, era escuchada por todo el mundo. Pero tuvo dos mandatos, ¿no? ¿Cómo? Pero tuvo dos mandatos. Quiero decir, aunque no sea legítimo, los franceses votaron dos veces por él. Estoy de acuerdo contigo, y ese es el problema del voto, pero el voto es un momento aislado, Aldo. Y es ahí a donde quiero llegar con algo. ¿Lo has leído, por supuesto, esa magnífica obra ética a Nicómaco? Que es una obra de Aristóteles que todos estudiamos cuando estamos en primero o segundo año de derecho, e incluso en el último año a veces. Y el hombre político, a partir del momento en que se presenta como un representante nacional, debe respetar una ética. ¿Y cuál es la característica de la ética? Es la virtud. Y eso fue retomado después por Montesquieu siglos más tarde en El espíritu de las leyes. Y la virtud es una cualidad esencial en el sentido de que uno debe involucrarse de manera total cuando aspira a funciones de representación. Uno debe ser totalmente desinteresado, debe estar calificado, por supuesto, y debe expresar esa virtud tanto en el ámbito público como en el privado. En ese sentido, en el ámbito privado, pues se destaca al pater familias. Y que haya cambio, existe la fides, la confianza, y que enunció la presidenta del Tribunal Correccional anteayer. Ella dijo que se trata de hechos, de una gravedad excepcional, que obstaculizan la confianza de la población, del ciudadano, en las personas que lo representan. Eso es incluso algo que se señala de manera muy específica y de manera justa. Sí, pero maestro, si debemos regresar a Aristóteles y Montesquieu, ¿dónde se puede imaginar que desde entonces, como puede ver, desde ese tiempo, desde la época de esos ilustres personajes, no ha habido una degradación extremadamente profunda de la casta política? Y creo que si empezamos a juzgar a los demás, no es cierto que todos, empezando por Macron, sobre la base justamente de esos ideales, no es de esos antepasados, esos ilustres personajes, no hay muchos que saldrán bien parados, que saldrán engrandecidos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la jueza, ella dice, sí, no confiamos, no confiamos, pero no creo que sea Sarkozy quien, bueno, él participó, pero ya no hay nadie que confíe en nadie hoy en día.
Todas las instituciones europeas, nacionales o locales están totalmente desacreditadas. No creo que la condena de Sarkozy por sí sola cambie algo. Entonces, hay dos puntos de vista respecto a esto. Está el punto de vista que consiste en decir que hay una inversión de valores y que la norma se ha convertido, entre comillas, en el mal. Voy a dar un ejemplo sencillo. Ahora, si caminas y sostienes la puerta a una dama detrás de ti, parece extraño. Incluso ella te mira raro. Seguro que tú también lo has vivido, Aldo. Yo, en todo caso, lo vivo regularmente cuando entro a un edificio, etcétera. Así es, la dama se sorprende y queda bloqueada, ya que ahora la norma es soltar la puerta y seguir. La persona ni siquiera mira hacia atrás. Entonces, hay muchísimos ejemplos como ese, pero a donde quiero llegar es que anteayer vivimos un gran momento de democracia, porque la jurisdicción penal francesa demostró contra todo y contra todos, a pesar de todas las sutilezas procesales que presentaron los abogados de Nicolas Sarkozy y de los otros acusados, a pesar, bueno, de la presión mediática que buscaba alimentar detrás de ella, pues la venganza popular. A pesar de todo eso, lanzó un mensaje muy claro, y es que la ley es igual para todos y que nadie está por encima de la ley y que incluso los más altos representantes del Estado deben rendir cuentas. Y eso es fundamental. Y lo que es realmente increíble y la gran paradoja es que tenemos a Nicolás Sarkozy, que siempre ha defendido la tolerancia cero, que siempre ha denunciado el laxismo de la justicia, que siempre ha considerado que era demasiado indulgente. Es un discurso que, por supuesto, ha sido retomado por la derecha y la extrema derecha, por supuesto, se muestra todos los días. Bueno, cuando la justicia hace su trabajo, entonces ahí cambiamos de registro y se menciona la palabra odio. Y eso es vergonzoso porque es lo que llamamos un doble estándar, es un razonamiento de geometría variable y eso no es aceptable. Por un lado, discúlpeme la expresión, estarían los mendigos. Y por otro lado, bueno, estaría esa delincuencia de cuello blanco que por definición debería ser intocable desde el momento en que es una delincuencia astuta. Y ahí eso no está bien en absoluto, porque tenemos una delincuencia político-financiera de muy alto nivel, de muy alto vuelo. Y lo fabuloso es que la justicia francesa ha demostrado que, pese a sus recursos limitados y la presión mencionada, emite un fallo muy fundamentado. Entonces, respecto a eso, ¿qué va a pasar? Nicolás Sarkozy anunció que va a apelar. Muy bien. Ahora, una pequeña sutileza jurídica es que tiene una orden de detención, pero diferida. Es decir, a diferencia de Jury, donde pues al parecer en el momento en que la presidenta pronunció el fallo y la condena, pues hubo dos policías que se levantaron y se dirigieron hacia Jury, así que fue llevado de inmediato a prisión. Nicolás Sarkozy es diferente y ya está citado para el 13 de octubre próximo en la Fiscalía Nacional Financiera, que va a decidir sobre su encarcelamiento. Hay que saber que, pues como todavía es acusado, no puede tener ningún beneficio de reducción de pena. Eso no es posible. Entonces, ahora podrá discutir eventualmente algunos detalles técnicos que se me escapan, porque no estoy en el centro del expediente, pero en todo caso, es cierto que en los próximos días, las próximas semanas, a más tardar los próximos meses, bueno, él va a ser encarcelado en la prisión de la Santé en una celda clásica de 9 a 12 metros cuadrados, con, bueno, visitas semanales, 3 visitas por semana, etcétera. Pero a donde quiero llegar es que, como él apeló automáticamente, la Fiscalía Nacional Financiera también apeló. ¿Qué significa esto técnicamente? En relación con la Corte de Apelaciones de París, que va a pronunciarse en 6 meses, es que la Corte de Apelaciones de París va a empezar todo desde cero y la Corte de Apelaciones de París podrá imponer una sanción aún más severa. Así es. Pero dentro de 10 años, ¿Perdón? ¿podemos iniciar una apelación que dure años? No, para nada. ¿Podemos iniciar una apelación que podría durar más? Para nada, para nada. La Corte de Apelaciones va a pronunciarse en 2026. Eso es evidente.
Cuando digo que todo empezará de cero, no retomará la investigación, pero vas a retomar el análisis del expediente, el estudio del expediente, porque ahí, por ejemplo, Nicolás Sarkozy fue absuelto de ciertos hechos, por ejemplo, de corrupción pasiva. Bueno, la Corte de Apelaciones de París podrá considerar que no, que sí hubo una corrupción real, pasiva. La Corte de Apelaciones de París podrá considerar que sí hubo encubrimiento, etcétera, etcétera. Así que ahí, Nicolás Sarkozy, al haber presentado una apelación, corre un riesgo muy grande, porque aquí, viendo lo que acaba de pasar, es decir, esa jauría mediática, esa jauría política sobre la propia jueza, la atacaron personalmente, dijeron que era totalmente parcial y de hecho se señaló que hace algunos años ella había participado en una manifestación contra Nicolás Sarkozy, pero también nuestro Código de Procedimiento Penal pues está equipado de manera extraordinaria. Es decir, que cuando se tiene una sospecha sobre un magistrado, pues existe el principio de solicitud de recusación. Es posible, sabiendo que es fácil señalar a esta magistrada simplemente porque fue ella quien dictó la condena, sabiendo que, como mencioné, hubo decenas de magistrados que revisaron este caso, no fue solo ella. Pero fue ella quien dictó la sentencia. No quiero decir, no hablo de Sarkozy, solo hablo en términos generales. Tenemos a un acusado que llega, es declarado culpable. Descubrimos que el juez participó como civil en una manifestación en su contra. Quiero decir, si eso no es corrupción de la justicia, al menos hay una relación cercana, eso es todo. Bueno, decir corrupción, yo no usaría ese término, porque como le dije, hay un principio que es fundamental. El magistrado presta juramento sobre principios de independencia, y eso es fundamental. Y aquí lo bueno es que existe la posibilidad de apelar. Entonces, suponiendo que realmente fue totalmente parcial, suponiendo eso, pues hay una vía de recurso y denunciar, ladrar, discúlpeme por el término, contra esa jueza y contra la justicia en general, perjudica a nuestra democracia porque eso significaría que no hay justicia en nuestro país bajo el pretexto de que un expresidente de la República fue condenado. Hay que saber que todos los días se dictan órdenes de detención y nadie se sorprende por eso. Y al contrario, recuerden, no hace mucho, con motivo de la manifestación que tuvo lugar hace 2 semanas en Francia, hubo detenciones, etcétera, y se exigió que la justicia fuera firme. Entonces, es ese doble estándar el que no está bien. En ese sentido, bueno, me repito, cuando se trata, bueno, de la población, de una persona común, bueno, hay que aplicar todo el peso de la ley y se considera que eso es algo bueno. Y cuando esa justicia se pronuncia sobre sutilezas, sobre personas que se supone que nos representan, sobre personas que se supone que nos encarnan, ahí ya no está bien. Lo vimos con Marine Le Pen, quien, bueno, gritó escándalo respecto a su condena. Veamos qué sucede, porque ella apeló. La Corte de Apelaciones de París va a pronunciarse en febrero, el juicio se va a reabrir en febrero, y entonces ahí vamos a avanzar. Pero donde sí hay que insistir es que Nicolás Sarkozy es un delincuente multireincidente. No es un delincuente primario, es decir, que Nicolás Sarkozy ya ha sido condenado por, bueno, corrupción activa a magistrados, a personas con autoridad, ¿ya saben? Ah, él lo corrompió. Así es. Entonces usted sigue siendo ese juez de la Corte de Casación de todos modos y que... Y el juez, él tomó el dinero, el juez tomó el dinero. Nadie es perfecto. Eso es lo que he tratado de decir desde el principio del video. Así es, de todos modos hubo una condena por parte de la Corte de Apelaciones de París en 2023 y la Corte de Casación lo confirmó. Así que es una decisión definitiva, fue condenado a prisión pasando tiempo en la cárcel. Aún así, hubo el caso Pygmalion. Pygmalion es el financiamiento de la campaña electoral. Ahí ya no es 2007, sino 2012, donde, bueno, había un tope de 20 millones de euros y ahí fue de hasta 45 millones de euros, 25 millones de euros más. Y entonces ahí ya hay una condena y la Corte de Apelaciones va a pronunciarse el 8 de octubre. Entonces, considerando todos esos elementos, ¿qué consideró la jueza?
ella consideró que Nicolás Sarkozy pues se presentaba pues como en un mitin, se presentaba como en campaña electoral y no se presentó como un ciudadano de quien se espera que colabore en el marco de una investigación. Y Nicolás Sarkozy no dejó de minimizar sus condenas anteriores y no dejó de desprestigiar al Poder Judicial, considerando esos elementos y la gravedad excepcional de los hechos. Pues ella consideró que para que el disturbio al orden público no se mantenga, no perdure, pues ella ordenó la detención. De todos modos, no se intentó descartar todo un razonamiento y eso es lo que perjudica tanto a nuestra justicia, a nuestra clase política, como a nuestro país, porque una vez más debimos esperar al menos, digamos, unas horas para pronunciarnos y no actuar en caliente. Para que exista, insisto, esa jauría tras Nicolás Sarkozy, ¿qué oculta eso? Oculta, en todo caso, un problema grave. Es que un hombre participó en la desacralización de la función presidencial, un hombre que participó en la deconstrucción de la autoridad presidencial y un hombre que incluso participó en la deconstrucción de nuestro país. Lo voy a explicar. ¿Recuerdan esa famosa frase, lárgate, pobre imbécil? ¿Recuerdan lo del Karcher? No me toques, me ensucias, lárgate, imbécil. Sí, recuerdo esa historia. ¿También lo recuerdan? ¿No están hartos de la chusma? Nosotros los eliminaremos por ustedes. ¿Se acuerdan de Carla y yo, que es algo serio, etcétera, etcétera? No es lo que se esperaba de una función presidencial, sobre todo después de Jacques Chirac. Uno puede querer o no a Jacques Chirac, pero en todo caso él tenía una postura presidencial y era unánimemente reconocido y unánimemente respetado, especialmente a nivel internacional. Y aquí, de todas formas, tenemos a un Nicolás Sarkozy que estaba y que sigue estando, por cierto, en la gesticulación permanente. Y eso dañó la credibilidad de Francia, especialmente en lo que respecta a su guerra en Libia, porque ahí también todavía estamos sufriendo las consecuencias, porque detrás de todo eso, ¿qué pasó? Teníamos de todos modos un régimen, por dictatorial que fuera, que seguía siendo un muro de contención, migración respecto a Europa. Y todos estamos de acuerdo con esa observación, desde el momento en que Gaddafi fue eliminado, desde el momento en que el Estado libio fue completamente desintegrado, desde el momento en que se volvió a un sistema tribal casi medieval. Bueno, vemos lo que está pasando. Este maremoto migratorio que plantea problemas sociales y económicos muy graves a todos los países europeos y especialmente en términos de delincuencia. Y Italia lo sabe muy bien, especialmente con la isla de Lampedusa, así que de todos modos tenemos a alguien que actúa, digamos, de manera impulsiva, que actúa, digamos, sin pensar y que hasta el día de hoy, aunque ya ha sido condenado, todavía no ha aprendido ninguna lección de todo lo que le ha pasado, todavía no ha aprendido ninguna lección de las condenas. Y creo que eso es lo que molestó al juez, y creo que eso es lo que molestará aún más. La Corte de Apelaciones de París, donde, bueno, con todo lo que acaba de pasar, pues va a tener mucho más cuidado al reflexionar sobre su decisión y su condena. Eso es seguro. En cualquier caso, a nivel político, Sarkozy, quien también participó en la deconstrucción de la derecha, quien participó en la banalización de la extrema derecha, no olvidemos que tenía como asesor a Patrick Buisson, gran personaje de la extrema derecha, gran ideólogo de la extrema derecha, muy cercano a Jean-Marie Le Pen. Y entonces él Pero no quiso. Pudo haber ganado la elección la segunda vez si se hubiera aliado con el Rassemblement National, pero no quiso hacerlo. Pudo ser presidente de nuevo en vez de Hollande. Exactamente. Y no quiso porque consideró que al tener a Patrick Buisson, bueno, logró hacer, digamos, una jugada de póker en 2007 y que esa jugada de póker, bueno, podía volver a funcionar en 2012. Pero mientras tanto, bueno, ¿qué pasó? La extrema derecha, decepcionada por las promesas incumplidas de Nicolás Sarkozy, volvió entonces a su partido de origen. Y de hecho, Jean-Marie Le Pen lo había dicho con mucha seguridad, porque es un hombre con experiencia, era un hombre con experiencia, dijo que al final se preferirá el original a la copia. Eso marcó a Jean, él lo mencionó en 2007 y 2012, efectivamente se prefirió el original a la copia.
Así que eso es lo que pasó con Nicolas Sarkozy. Y creo que ya es hora de pasar la página. Nicolas Sarkozy, tanto a nivel político como a nivel de negocios. ¿Por qué les digo a nivel de negocios? Porque no olvidemos que Nicolas Sarkozy, de todas formas, es miembro del Consejo de Administración de Accor. Es parte del Consejo de Administración de Lagardère. Y no es imposible que haya nuevos asuntos todavía, porque hay investigaciones en curso relacionadas con Nicolas Sarkozy, especialmente en lo que respecta a la Copa del Mundo de Qatar y su papel activo para que la Federación Internacional de Fútbol Asociación le otorgara la Copa del Mundo a Qatar. ¿Recuerdan que eso sorprendió? Además, fue el primer país en organizar la Copa del Mundo en invierno, por razones conocidas. Y entonces, por eso todavía hay una investigación en curso. Todavía no ha sido imputado, pero podría serlo. También hay otro caso con el grupo Lagardère, porque Lagardère firmó un pacto con Qatar Investment Authority para realizar intercambios bursátiles. Y Nicolas Sarkozy estuvo muy activo precisamente en ese acuerdo. Y Nicolas Sarkozy, como agradecimiento, fue nombrado miembro del Consejo de Administración del grupo Lagardère. Así que aquí, como se dice, esto no tiene fin. Y yo pienso que ya es hora de ponerle fin a todo esto, de ponerle fin a estas prácticas, porque estamos viviendo una crisis institucional de gran importancia, de una gravedad extrema. Todavía no tenemos gobierno en Francia. Ya llevamos 5 primeros ministros desde la segunda elección de Emmanuel Macron. Hablaremos de eso en otra ocasión durante una transmisión en vivo, si así lo desean. Y entonces, este asunto debe ser tratado, digamos, de manera muy calmada y con mucho respeto. La manera muy calmada es porque este asunto es muy complejo y creo que aún no hemos terminado de descubrir cosas, yo diría, de nuestras sorpresas. Porque hay un elemento que es fundamental y es un primer lugar. Y les voy a decir cuál es ese elemento fundamental. Es que tienen la Asociación de Víctimas del Atentado del Douglas Comercial, 10 de la Unión de Transportes Aéreos 772. Esa asociación se constituyó como parte civil en el marco de este juicio. Y la presidenta, el Tribunal Correccional reconoció la Constitución como parte civil. No le van a echar la culpa de un accidente. Sarkozy no era nadie en la época del atentado de la Unión de Transportes Aéreos. ¿No se lo vamos a achacar después? No vamos a cambiar la historia. Es un personaje detestable y se lo concedo, maestro. No lo defiendo. Como magrebí, veo al hombre de 70 años arrastrado de tribunal en tribunal. Toda la rabia desaparece. Eso es todo. Eso es, a nivel humano, me cuesta un poco, eso es todo. Es una excelente pregunta, pero miren el razonamiento que se ha establecido. Tenemos un hecho que ocurrió en 1989. Efectivamente, en 1989 Sarkozy era un desconocido ilustre. Era alcalde de Neuilly. Punto. Muy bien, eso ya era algo. Y aquí tienen el documento Q, publicado por Mediapart en 2012. ¿Qué consideró esta asociación? Consideró que el hecho de que en el más alto nivel del Estado estamos lidiando con un terrorista de Estado, del cual se reconoció que era el principal actor e instigador de un atentado que causó muertes. Desde el momento en que al más alto nivel del Estado francés, desde el momento en que Brice Hortefeux fue en secreto a Libia para reunirse con Abdallah Senussi, bueno, eso nos causa un perjuicio. ¿Por qué? Porque esa reunión tenía como objetivo blanquearlo posteriormente y reintegrar a su jefe en el Concierto de las Naciones. El hecho de haber hecho todo eso me causa un perjuicio directo. Es un atentado contra mi moral. Es un atentado contra la ética. Es un atentado contra mi dignidad como descendiente de una víctima. Y entonces por eso me constituyo como parte civil, porque sufro un perjuicio directo pues de esta banda organizada. Entiendo el razonamiento de las víctimas, de verdad, pero al mismo tiempo, usted dice que es una primicia en derecho. Estamos haciendo una especie de prueba beta del derecho con el señor Sarkozy. Quiero decir, le estamos sacando todo.
Tengo la impresión de que hay un pequeño toque de jamón, huevo, queso, prácticamente todo lo que se puede sacar. Incluso la asociación vengan ustedes también. En el 89 él no era nada, pero discutamos. Vamos a encontrar un razonamiento. A ese precio también podemos hablar del asesinato de Kennedy. Estoy seguro de que, dependiendo de cómo vaya el razonamiento, podríamos involucrar el nombre de Sarkozy en la historia. No sé, tengo la impresión de que de todos modos hay un exceso, porque incluso cuando hablamos de la justicia francesa aplasta a la gente como una apisonadora. Me parece que es una justicia más laxa que otra cosa. Y que de repente con Fillon, la historia de los trajes y con Sarkozy, hay de todos modos una forma de, no quiero decir ensañamiento, pero entienden un poco. La percepción que tengo de todo esto. Sí, la entiendo fácilmente. Una vez más, en este tipo de situación hay un análisis. Por un lado, hay emoción por otro lado, y finalmente está el punto de vista. Cuando se tiene el punto de vista, cuando se tiene la emoción, efectivamente, uno puede estar impactado si puede. Uno puede estar impactado porque en realidad todas las cámaras están enfocadas en el evento. Estamos en lo sensacionalista y bien, luego nos retiramos. No entramos en detalles porque no hay que hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Y es ahí donde vuelvo al análisis, que es muy importante. Es que este juicio de todas formas duró más de 3 meses, más de 3 meses y medio incluso, casi 4 meses, digamos. Supongamos solo 3 meses, que es mucho. Aldo, ¿usted recibió un informe diario de lo que se decía en el tribunal sobre los intercambios, sobre el debate? Nada. Sí, para nada. O sea, estábamos ocupados en otras cosas. Y luego, bueno, de repente nos enteramos que, bueno, ¿Apagón total? Apagón total, y todos los que lo transmiten, lo que vivieron durante esos 3 meses de juicio, ya sean algunos periodistas meticulosos o justamente asociaciones de víctimas, incluidas las de las víctimas del atentado, ya sean asociaciones anticorrupción, porque también hubo asociaciones anticorrupción que se constituyeron como parte civil. Entonces, todas esas estructuras, todas esas personas no han dejado de decir, hubo debates muy acalorados, hubo luchas de poder increíbles, hubo intercambios increíbles que hacen que en algún momento hubo un cambio entre la alegación y la afirmación, especialmente de Brice Hortefeux y Claude Guéant. Y la realidad es que Nicolas Sarkozy es el jefe. Déjame explicarme. Durante todo el juicio e incluso durante toda la investigación, hay que saber que Nicolas Sarkozy dejó a sus colaboradores. Les dijo, ellos hicieron todo, yo no sabía nada. Los dejó completamente solos, sabiendo que de todas formas, Claude Guéant, después, cuando Nicolas Sarkozy era presidente, era su secretario general en el Elíseo, y Brice Hortefeux fue su ministro del Interior. Nada más. Sí, está feo, está feo. Los dejó solos durante el juicio. Hortefeux y Guéant negaron todo, pero Nicolas Sarkozy no sabía nada. Hicimos todo nosotros mismos, no recibimos ninguna orden, no tuvimos ninguna instrucción. Hicimos todo por nuestra cuenta, excepto que parece ser porque no asistía a las audiencias, pero eso es lo que reportan las víctimas, excepto que sistemáticamente las pruebas que se presentaban eran completamente ridículas, eran totalmente inapropiadas. ¿Y qué resultaba de esa postura? Es que en realidad sí existía una asociación de delincuentes de la cual Nicolas Sarkozy era el líder. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Aldo, porque me vas a decir que hay, bueno, una persecución. Pero la persecución, creo yo, debe ser relativizada en función, como ya te dije, de las condenas anteriores. De todos modos, hubo dos, donde también hubo muchísimos debates. ¿Y qué revela eso en realidad? Algo muy grave respecto a nuestro país es que quien estaba a la cabeza al frente de la República, al frente de Francia, pues resulta ser un gángster de muy alto nivel. Y eso plantea un problema sobre los contrapesos. Eso plantea un problema sobre la ética, ya lo mencioné, pero sobre todo plantea un problema sobre los medios reales que se les otorgan a los contrapesos y los medios reales que se les otorgan a los investigadores. Eso es lo que causa el problema. Es decir, que si alguna vez se confirma su condena en paz, si el 8 de octubre se confirma respecto a Pygmalion,
Ahí tiene razones para hacerse preguntas muy serias respecto a un expresidente de la República. Y ese debate debemos tenerlo, porque ese debate, por ejemplo, ya ha tenido lugar en otros países. Voy a mencionar solo uno que conocen perfectamente, Brasil, con Lula. Lula, de hecho, fue condenado a prisión y cumplió su condena. ¿Hubo Corea? ¿Hubo Perú? Lula, cuando cumplió su condena en prisión, se volvió a postular para una elección presidencial y fue elegido. Frente a una persona, Bolsonaro, que no dejó de señalar precisamente las triquiñuelas de la izquierda, etc. Entonces, ¿y ahí quién en el planeta pondría en duda la legitimidad de Lula? Nadie. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa aquí, hubo un respeto a la autoridad judicial. Y eso es muy importante de todos modos, porque en el momento en que dices que la autoridad judicial es parcial, en su conjunto, sin distinción alguna, eso es muy grave. Desde el momento en que quien se suponía que debía ser el árbitro de la nación, pues se comporta como un delincuente de alto nivel, de alto vuelo, eso representa un problema para nuestra institución. Tengo una pregunta. Si hago un zoom hacia afuera, salgo del marco jurídico, es que les voy a dar un razonamiento. ¿Cómo va a aparecer Francia si un presidente de la República termina esposado, enviado a prisión frente a los periodistas de todo el mundo? Hablo sobre la credibilidad de las instituciones francesas. Por un lado, en Francia se puede decir, bravo, nadie está por encima de la ley, eso está bien, pero también se puede decir, wow, de todos modos tienen delincuentes, asociaciones de malhechores, todo eso que llega hasta la cima, hasta el poder, hasta la presidencia. Literalmente me pregunto de una manera u otra si Francia ganó al condenar a Sarkozy. Si no habría que barrer el asunto bajo la alfombra y hacer que se ahogue en el interés general. Entonces yo pienso que lo que usted plantea como pregunta, no sé si es que es vidente o si es premonitorio, pero creo que su pregunta plantea la cuestión de un cambio. No de un régimen, sino de un cambio de paradigma. ¿Por qué le digo esto? Porque será la tercera vez en la historia de Francia, en su totalidad, desde Clodoveo, desde el Reino de Francia, será únicamente la tercera vez que un jefe de Estado estará en prisión. El primero fue Luis XVI, y ustedes conocieron el cambio después, y el segundo fue Pétain, y ustedes conocieron el cambio después. Ahora tenemos a Nicolás Sarkozy. Creo que eso anuncia un cambio. El cambio es el ya basta, es demasiado. El cambio es que han ido demasiado lejos. El cambio es que se les advirtió varias veces, pero no sirvió de nada. El cambio es especialmente este contexto económico general, donde hay una explosión del desempleo, donde hay una pérdida de valores, donde hay una descomposición de la clase política, etc. Todo eso anuncia un cambio. Entonces, no sé quién vendrá después. No sé quién va a reemplazar a Macron, no sé quién va a reemplazar al cuerpo desnudo que todavía no ha formado un gobierno, no sé nada de todo eso, pero en todo caso una cosa es segura, es que los cambios suelen venir de la autoridad judicial, porque la autoridad judicial siempre forma parte de un continuo. La autoridad judicial es más o menos idéntica a pesar de los cambios de régimen. El Consejo de Estado en Francia, que es la Corte Suprema de las Jurisdicciones Administrativas, el Consejo de Estado no era otra cosa que el Consejo del Rey antes. Y entonces, por lo tanto, hay una forma de continuidad, y esa continuidad tiene una preocupación y un referente. ¿Cuál es la preocupación? Es asegurar el orden público. Incluso antes que la policía, incluso antes que el ejército, es el juez quien asegura el orden público. ¿Y cuál es la referencia? Es la ley, es el código, porque no hay que olvidar una cosa, que esta noción de ejecución provisional, esta noción de mandato, de detención diferida y otras, esta noción de asociación delictuosa, pero todo eso fue aprobado por el legislador. El juez no escribió el Código de Procedimiento Penal, el juez solo aplica la ley, la interpreta y la aplica, y entonces, en vista de esos elementos,
Está claro que esto se ve mal para Francia. Está claro que esto plantea un problema de legitimidad para Francia, pero yo haría el razonamiento inverso. ¿No es esto necesario considerando la deconstrucción de Francia, considerando la pérdida de su influencia, mientras que en todo el mundo se sigue exaltando? Pero las personas que se supone que deben representarla no hacen honor a esa exaltación. Bueno, en ese contexto no deberíamos precisamente hacer borrón y cuenta nueva en muchas cosas, sino construir el futuro con aquellos que destruyeron nuestro presente. Gracias por esas hermosas palabras, gracias por habernos dado su perspectiva y luego nos volveremos a ver en este canal. Hay muchas cosas que decir sobre Sarkozy el próximo año, sobre Marine Le Pen y también sobre el señor Lecornu, y a veces me pregunto si no va a renunciar incluso antes de haber formado un gobierno. Gracias por su fidelidad y apoyo al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Aldo. Gracias.